Mi nombre es Patricio Sandoval. Tengo 73 años, y el día que mi propia hija me gritó que me largara de su vida solo por querer abrazarla en su cumpleaños, jamás imaginé que esa humillación sería el primer paso hacia el descubrimiento más extraordinario de mi existencia, porque a veces el destino nos pone en los lugares más dolorosos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Ese 23 de abril empezó como cualquier otro día, pero terminó cambiando mi vida para siempre. Me levanté a las 6 de la mañana como todos los días durante los últimos 15 años, desde que me jubilé del correo. Me preparé un mate amargo y me senté en el sillón de mi departamento de Lanús a mirar por la ventana cómo la gente se apuraba para llegar al trabajo. Había marcado esa fecha en el almanaque con un círculo rojo 3 meses antes. Era el cumpleaños número 35 de Esperanza, mi única hija, la niña de mis ojos que se había convertido en una mujer que ya no me reconocía como su padre. Había comprado su regalo en enero, un collar de perlas que había visto en una joyería del centro y que me costó 2 meses de jubilación. Esperanza vivía en un barrio privado de Tigre con su esposo Rodrigo, un empresario de la construcción que siempre me había tratado como si fuera un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario. Tenían 2 hijos, mis nietos Joaquín de 11 años y Amparo de 8, que apenas me conocían porque sus padres limitaban mis visitas a una vez cada 2 meses. La última vez que había visto a Esperanza fue en Navidad, una reunión tensa en la casa de mis consuegros, donde me senté en un rincón mientras toda la familia de Rodrigo ocupaba el centro de atención. Mi hija me saludó con un beso frío en la mejilla, me preguntó cómo estaba mi salud, y después se olvidó de que yo existía durante el resto de la noche. Esa mañana del 23 de abril me vestí con mi mejor camisa, la azul que había usado para su casamiento. Me peiné con gomina, como hacía mi padre los domingos, y salí rumbo a Tigre con el collar de perlas envuelto en papel de regalo dorado. El viaje en tren y colectivo me llevó casi 2 horas, pero estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para estar con mi hija el día de su cumpleaños. Cuando llegué al barrio privado, el guardia de seguridad me miró con desconfianza. «¿A quién viene a ver?», me preguntó como si fuera un delincuente. «Vengo a ver a mi hija», le dije, «Esperanza Sandoval de Romero». El guardia revisó una lista, hizo una llamada, y después me indicó que podía pasar, pero que tenía que caminar, porque el auto interno no estaba disponible para visitantes. Caminé 15 cuadras bajo el sol de abril, cargando el regalo y una botella de champaña que había comprado para brindar con mi hija. Las casas del barrio eran enormes, con jardines perfectos y autos importados en las entradas. La casa de Esperanza era una de las más grandes, una construcción moderna de 2 pisos, con una pileta que se veía desde la calle. Cuando toqué el timbre, atendió una empleada doméstica que me dijo que la señora estaba ocupada preparando una reunión de amigas para esa tarde. Le dije que era el padre de Esperanza y que venía a saludarla por su cumpleaños. La empleada me pidió que esperara en la puerta mientras iba a consultar. Esperé parado en la vereda durante 20 minutos hasta que apareció mi hija. Venía vestida con ropa cara, maquillada como si fuera a una fiesta importante, y cuando me vio su cara se transformó en una expresión de fastidio que me dolió más que una puñalada. «Papá», me dijo sin acercarse a saludarme, «¿qué haces acá?» «Vine a saludarte por tu cumpleaños, mi amor», le dije extendiendo los brazos para abrazarla. «Traje un regalo y quería pasar un ratito con vos y los chicos». Pero Esperanza retrocedió como si mi abrazo fuera algo contagioso. «Papá, hoy tengo una reunión muy importante con mis amigas del club. No es un buen momento para visitas familiares». Visitas familiares. Así me llamó a su propio padre. Una visita familiar que no era bienvenida el día de su cumpleaños. Le expliqué que había viajado 2 horas para verla, que había comprado un regalo especial, que solo quería abrazarla y desearle felicidad en su día. Pero ella miraba nerviosamente hacia adentro de la casa, como si mi presencia fuera una emergencia que había que resolver rápido. «Papá», me dijo con esa voz que usaba cuando quería terminar rápido una conversación incómoda, «te agradezco que te hayas acordado, pero realmente hoy no puedo atenderte. Las chicas van a llegar en cualquier momento y necesito terminar de preparar todo. Podemos vernos otro día cuando tenga más tiempo». «¿Otro día?».
Era su cumpleaños. Era el día más importante del año para cualquier hija que quisiera a su padre. Pero para Esperanza, yo era una molestia, un problema logístico que había aparecido en el peor momento. Le pregunté si al menos podía saludar a mis nietos, si podía quedarme 5 minutos para darle el regalo y tomarme un vaso de agua después del viaje tan largo. En ese momento apareció Rodrigo desde adentro de la casa. Mi yerno me miró con la misma cara de fastidio que ponía cada vez que me veía. «Patricio», me dijo sin saludarme, «Esperanza te explicó que hoy no es un buen momento. Tienen una reunión social muy importante y necesitan que la casa esté libre de distracciones». Distracciones. El abuelo de sus hijos era una distracción. El padre de su esposa era algo que había que sacar de vista para que no molestara a las visitas importantes. Me quedé parado en la vereda sosteniendo el regalo y sintiéndome como el hombre más pequeño del mundo. Pero todavía tenía esperanzas de que mi hija recapacitara. «Esperanza, mi amor», le dije con la voz quebrada por la emoción, «solo quiero abrazarte y decirte que te amo. Es tu cumpleaños. Soy tu papá». Pero mi hija me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Una frialdad que me heló el alma y me hizo entender que para ella yo ya no era su padre, sino un problema que había que resolver. «Papá», me gritó con una voz que se escuchó en toda la cuadra, «te estoy pidiendo por favor que te vayas. ¿No entendés que hoy tengo cosas importantes que hacer? No puedo estar perdiendo tiempo con estas visitas sorpresa. Por favor, andate y déjame tranquila. Lárgate de mi vida de una vez». Esas palabras me atravesaron como balas. Lárgate de mi vida de una vez. Mi propia hija, la bebé que había criado solo después de que su madre muriera cuando tenía 5 años, la niña que lloraba cuando yo salía a trabajar y la dejaba con la vecina, la adolescente a la que había pagado los mejores estudios vendiendo mi auto, me gritaba que me largara de su vida. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas para ver qué pasaba. Una señora que regaba las plantas en el jardín de al lado me miraba con lástima. Rodrigo tomó a Esperanza del brazo y la llevó adentro de la casa. Pero antes de cerrar la puerta me gritó que si volvía sin avisar, iba a llamar a seguridad del barrio para que me echaran. Me quedé parado en esa vereda durante 10 minutos, sosteniendo el regalo que nunca pude entregar, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por las mejillas sin poder pararlas. 73 años de vida, y nunca me había sentido tan humillado, tan rechazado, tan completamente solo en el mundo. El viaje de vuelta a Lanús fue una tortura. En el colectivo una señora mayor me preguntó si me sentía bien porque me vio llorar. Le dije que estaba bien, pero era mentira, no estaba bien. Mi corazón estaba roto en 1000 pedazos y no sabía cómo iba a poder recomponerlo. Llegué a mi departamento a las 5 de la tarde y me senté en mi sillón a mirar el regalo sin abrir. Había gastado 2 meses de jubilación en un collar que mi hija nunca iba a ver, que nunca se iba a poner, porque para ella yo era una distracción que había que eliminar de su vida perfecta del barrio privado. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que pensar en las palabras de mi hija. Lárgate de mi vida de una vez. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho mal como padre? ¿En qué momento mi hija había dejado de amarme y había empezado a verme como una carga? Para entender cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que contarte la historia desde el principio. Esperanza nació en 1987, cuando yo tenía 36 años y trabajaba como cartero en el Correo Central de Buenos Aires. Su madre, Claudia, era maestra de escuela primaria y la mujer más dulce que había conocido en mi vida. Claudia y yo nos habíamos casado después de 3 años de noviazgo, convencidos de que íbamos a envejecer juntos criando una familia hermosa. Ella quería tener muchos hijos. Yo soñaba con una casa llena de voces infantiles y risas. Cuando nació Esperanza, sentimos que nuestro mundo se completaba de la manera más perfecta posible. Los primeros 5 años de la vida de Esperanza fueron los más felices de mi existencia. Era una bebé hermosa que se parecía mucho a su madre, con esos ojos claros y esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Cuando yo llegaba del trabajo, ella corría a recibirme gritando «papá» y saltando a mis brazos como si fuera un héroe que volvía de la guerra. Claudia era una madre excepcional. Tenía una paciencia infinita para jugar con Esperanza,
para responder sus preguntas, para enseñarle canciones y cuentos. Por las noches, después de acostar a la nena, nos sentábamos en la cocina a planificar el futuro. Queríamos darle a Esperanza la mejor educación posible, aunque eso significara sacrificar nuestros gustos personales. Vivíamos en un departamento de 2 ambientes en Lanús Este, el mismo departamento donde sigo viviendo ahora. Era pequeño pero cómodo, y habíamos logrado convertirlo en un hogar lleno de amor, donde Esperanza crecía rodeada de cuidados y atención constante. Cada peso que ganábamos lo destinábamos a mejorar la vida de nuestra hija. El golpe más terrible de mi vida llegó cuando Esperanza cumplió 5 años. Claudia empezó a sentirse mal, con dolores de cabeza constantes y una fatiga que no se explicaba con el cansancio normal de una madre trabajadora. Fuimos al médico pensando que necesitaba vitaminas o descanso, pero los estudios revelaron algo que cambió nuestro mundo para siempre. Tumor cerebral inoperable. Esas fueron las palabras que el oncólogo pronunció en una tarde de marzo que quedó grabada en mi memoria como el día en que se terminó mi felicidad. Claudia tenía 31 años, una hija pequeña que la adoraba y una enfermedad que le daba entre 6 meses y 1 año de vida. Los siguientes 8 meses fueron una montaña rusa de esperanzas y desilusiones. Probamos todos los tratamientos posibles, viajamos a hospitales de la capital, consultamos con médicos privados que cobraban fortunas por decirnos lo que ya sabíamos, que Claudia se estaba muriendo y que no había nada que pudiéramos hacer para evitarlo. Esperanza no entendía por qué su mamá estaba siempre cansada, por qué había pastillas por toda la casa, por qué los adultos hablábamos en voz baja cuando ella estaba cerca. Claudia y yo decidimos no contarle la gravedad de la situación hasta que fuera absolutamente necesario. Queríamos que sus últimos recuerdos con su madre fueran felices. En noviembre de 1992, Claudia murió en el hospital italiano después de una semana en coma. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se apagó para siempre, y en ese momento supe que mi vida se había dividido en 2 partes, antes de perder a Claudia y después de perder a Claudia. Todo iba a ser diferente a partir de ese momento. Esperanza tenía 5 años cuando le expliqué que mamá se había ido al cielo y que no iba a volver nunca más. Fue la conversación más difícil de mi vida. Ver a esa nena inocente tratando de entender por qué su madre había desaparecido de un día para el otro. Durante semanas lloró todas las noches pidiendo que mamá volviera a casa. A partir de ese momento, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de Esperanza, la llevaba al jardín de infantes, iba a trabajar 8 horas al correo, la buscaba a la tarde, le preparaba la cena, la ayudaba con las tareas, le leía cuentos antes de dormir y después me quedaba despierto limpiando la casa y preparando todo para el día siguiente. Los fines de semana eran sagrados para Esperanza. La llevaba al zoológico, a la plaza, al cine cuando había películas para niños, a la librería para comprarle cuentos nuevos. Gastaba todo mi sueldo en hacerla feliz, en compensar de alguna manera la ausencia de su madre, en demostrarle que aunque estuviéramos solos nunca le iba a faltar amor. Esperanza era una niña inteligente y curiosa, que hacía 1000 preguntas sobre todo. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿cómo funcionan los semáforos? Papá, ¿cuándo voy a ver otra vez a mamá? Yo trataba de responder todo con la paciencia que había aprendido de Claudia, aunque por dentro me sintiera completamente perdido en mi nuevo papel de padre soltero. La escuela primaria fue una etapa hermosa. Esperanza era una alumna excelente que siempre traía las mejores notas a casa. Yo iba a todas las reuniones de padres, participaba en los festivales escolares, ayudaba con las tareas aunque a veces no entendiera los métodos de enseñanza nuevos. Las maestras siempre me felicitaban por lo bien criada que estaba mi hija. Cuando Esperanza cumplió 10 años, le pregunté qué quería de regalo. Esperaba que pidiera una muñeca, una bicicleta, algo típico de una nena de su edad. Pero ella me sorprendió con una respuesta que me llegó al corazón. Papá, me dijo, yo no quiero regalos. Solo quiero que sepas que eres el mejor papá del mundo y que te amo muchísimo. Durante la adolescencia seguimos siendo muy unidos. Esperanza me contaba sobre sus amigas del colegio,
me pedía consejos sobre los chicos que le gustaban, me incluía en todos sus planes. Cuando tenía 16 años y sus amigas salían con los novios, ella prefería quedarse conmigo mirando televisión o yendo al cine los sábados por la noche. Para pagarle el mejor colegio secundario privado, vendí mi Fiat Uno y empecé a viajar en transporte público. Esperanza me dijo que no era necesario, que podía ir a la escuela pública, pero yo estaba decidido a darle las mejores oportunidades educativas posibles. Quería que tuviera el futuro que su madre había soñado para ella. Cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, Esperanza decidió estudiar administración de empresas. Era una carrera cara en una universidad privada, pero yo estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario. Trabajé horas extras en el correo, di clases particulares de matemáticas los fines de semana, vendí todos los muebles buenos que habíamos comprado con Claudia. Durante los 5 años que duró su carrera universitaria, Esperanza vivió conmigo en el departamento de Lanús. Fueron años hermosos donde ella estudiaba en su cuarto mientras yo preparaba la cena, donde conversábamos durante horas sobre sus materias y sus profesores, donde planeábamos juntos qué iba a hacer después de recibirse. Todo cambió cuando Esperanza conoció a Rodrigo en el último año de la universidad. Él estudiaba ingeniería en la misma facultad y venía de una familia con mucho dinero del rubro construcción. Desde el primer día que lo trajo a casa, noté que me miraba con cierta condescendencia, como si fuera un padre de clase baja que no estaba a la altura de su novia. Rodrigo tenía 25 años, auto importado, ropa cara y una manera de hablar que dejaba claro que consideraba que su familia era superior a la nuestra. Cuando le contaba a Esperanza sobre sus viajes a Estados Unidos o sus vacaciones en Punta del Este, yo me sentía invisible, como si fuera un mueble que ocupaba espacio en la conversación. Esperanza empezó a cambiar gradualmente. Primero fueron pequeños detalles. Criticaba la comida que yo cocinaba. Decía que la decoración del departamento era anticuada. Se quejaba de que el barrio era demasiado popular. Después, empezó a pasar más tiempo en la casa de Rodrigo que en la nuestra. Cuando se recibió de licenciada en administración, organizamos una pequeña fiesta en casa con los vecinos y algunos parientes lejanos. Era una celebración humilde, pero llena de amor, donde todos estábamos orgullosos de lo que Esperanza había logrado con tanto esfuerzo. Pero ella parecía avergonzada de la sencillez de todo, comparándolo constantemente con las fiestas de la familia de Rodrigo. 6 meses después de recibirse, Esperanza me anunció que se iba a casar con Rodrigo. La noticia me golpeó como un baldazo de agua fría, no porque me opusiera al matrimonio, sino porque me di cuenta de que mi hija estaba a punto de formar una familia que no me incluía realmente. Rodrigo había dejado claro que yo no formaba parte de sus planes de vida. La boda se realizó en un salón carísimo de San Isidro, pagada íntegramente por la familia de Rodrigo. Yo fui invitado como el padre de la novia, pero durante toda la celebración me sentí como un intruso. Los amigos y familiares de Rodrigo ocupaban las mesas principales, mientras yo quedé relegado a una mesa del fondo con algunos parientes lejanos que hacía años no veía. Esperanza estaba hermosa con su vestido de novia que había costado más que mi sueldo de un año, pero cuando la abracé para felicitarla, sentí que estaba abrazando a una extraña que se parecía a mi hija, pero que ya no era la misma persona que había criado durante 25 años con tanto amor y dedicación. Después de la luna de miel en Europa, Esperanza y Rodrigo se mudaron a una casa en un barrio privado de Tigre que había comprado la familia de él. Era una casa enorme con jardín, pileta y todas las comodidades que yo nunca había podido darle. Mi hija había entrado en un mundo de lujos al que yo no tenía acceso. Las visitas se espaciaron gradualmente. Al principio, Esperanza venía a almorzar los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente dejaron de venir salvo en ocasiones especiales, como mi cumpleaños o las fiestas navideñas. Y cuando venían, era evidente que se sentían incómodos en mi departamento humilde. Cuando nacieron mis nietos, esperé que la llegada de los chicos acercara nuevamente a la familia. Joaquín nació en el 2010 y Amparo en el 2013. Yo estaba emocionado de ser abuelo, de poder transmitir a una nueva generación
el amor que había dado a Esperanza durante tantos años, pero pronto descubrí que mi papel como abuelo iba a ser muy limitado. Rodrigo y Esperanza controlaban estrictamente mis visitas, siempre con excusas sobre horarios de los chicos, actividades extracurriculares, compromisos sociales de la familia. Los nietos que había soñado mimar y consentir apenas me conocían. Durante los últimos 5 años, mis encuentros con Esperanza se redujeron a reuniones breves y formales, donde ella me preguntaba sobre mi salud, me contaba superficialmente sobre los logros escolares de los chicos, y después buscaba excusas para terminar rápido la visita. Yo había pasado de ser el centro de su mundo a ser una obligación familiar que había que cumplir de vez en cuando. El distanciamiento se hizo más evidente cuando Rodrigo prosperó en sus negocios, y la familia se mudó a una casa aún más grande en el mismo barrio privado. Esperanza adoptó completamente el estilo de vida de la alta burguesía. Clases de tenis, reuniones sociales, viajes costosos, una empleada doméstica que se ocupaba de todo el trabajo de la casa. Cada vez que la visitaba en su nuevo mundo, me sentía más fuera de lugar. Mi ropa barata contrastaba con la elegancia de su casa. Mi manera de hablar sonaba rústica, comparada con la sofisticación de sus amigos. Mi presencia parecía molestar en un ambiente donde todo había sido diseñado para proyectar éxito y estatus social. Y así llegamos al 23 de abril del 2022, el día en que mi hija me gritó que me largara de su vida. El día en que entendí que para ella yo me había convertido en un recuerdo vergonzoso de su pasado humilde, en una presencia incómoda que desentonaba con su nueva identidad de señora de la alta sociedad. Esa noche, después de llorar durante horas en mi sillón, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que no iba a rogar más por el cariño de mi hija. Decidí que no iba a someterme nunca más a la humillación de ser tratado como un estorbo por la persona a la que más había amado en el mundo. Al día siguiente, fui a un locutorio del centro de Lanús y escribí una carta que había estado componiendo en mi cabeza durante toda la noche de insomnio. Era una carta donde le explicaba a Esperanza todo lo que sentía, todo lo que había sacrificado por ella, todo el dolor que me había causado su rechazo. Pero también era una carta de despedida definitiva. La carta decía: Esperanza querida, ayer entendí que ya no tengo lugar en tu vida. Respeto tu decisión y no voy a molestarte nunca más con mi presencia. Solo quiero que sepas que criarte fue la misión más importante de mi vida y que a pesar de cómo terminó todo esto, no me arrepiento de ningún sacrificio que hice por vos. Te deseo toda la felicidad del mundo. Tu papá que siempre te va a amar, Patricio. Mandé la carta por correo certificado y esperé. Durante una semana mi teléfono no sonó ni una sola vez. Esperanza había recibido mi carta y había decidido que efectivamente era mejor que yo desapareciera de su vida para siempre. Esa confirmación me dolió, pero también me liberó de la falsa esperanza de que las cosas pudieran mejorar entre nosotros. Durante los siguientes 3 meses viví en una depresión profunda. Me levantaba cada mañana sin ganas de nada. Comía apenas lo necesario para no morirme. Pasaba las horas sentado en mi sillón mirando por la ventana sin ver realmente nada. Había perdido a la única familia que me quedaba y no sabía cómo llenar el vacío enorme que había dejado en mi vida. Una tarde de julio, mientras caminaba sin rumbo por el centro de Lanús, tratando de matar las horas hasta que llegara la noche, me crucé con algo que me llamó la atención. En la puerta de una escuela primaria había un cartel que decía: se necesitan abuelos voluntarios para el programa de lectura. Los niños necesitan cariño y atención personalizada. Me quedé parado frente a ese cartel durante 20 minutos. ¿Abuelos voluntarios? ¿Niños que necesitaban cariño? Hacía meses que no hablaba con un niño. Hacía años que mis propios nietos apenas me prestaban atención. Pero en algún lugar de mi corazón roto, todavía había amor para dar. Todavía había ganas de ser útil. Todavía había un abuelo buscando nietos que lo quisieran. Al día siguiente volví a la escuela y pregunté por el programa de abuelos voluntarios. La directora, una señora de 50 años llamada Beatriz, me explicó que necesitaban adultos mayores que vinieran 2 veces por semana
a leerles cuentos a los chicos de primer y segundo grado, especialmente a aquellos que venían de familias donde no había tiempo o recursos para la lectura en casa. Muchos de nuestros alumnos viven con un solo padre que trabaja todo el día, me explicó Beatriz, o con abuelos que no saben leer, o en hogares donde hay tantos problemas económicos que nadie tiene tiempo para sentarse con los chicos a compartir un cuento. El programa funciona desde hace 3 años y ha dado resultados extraordinarios en el desarrollo de la lectura de los niños. Me anoté inmediatamente. Tenía que presentar certificados de antecedentes penales, un apto médico, y comprometerme a asistir durante al menos 6 meses. También tenía que participar en una capacitación de 4 encuentros donde nos enseñaban técnicas básicas para trabajar con niños y nos explicaban la metodología del programa. La capacitación fue reveladora. Conocí a otros 12 abuelos que se habían anotado por razones similares a las mías, jubilados con tiempo libre, abuelos cuyos nietos vivían lejos o no los visitaban, personas mayores que sentían que todavía tenían mucho amor para dar. Éramos una tribu de corazones solitarios buscando una nueva familia. El primer día que entré al aula de primer grado, 25 caritas me miraron con curiosidad. La señorita Mónica me presentó como el abuelo Patricio, que iba a venir los martes y jueves a la tarde para contarles cuentos maravillosos. Los chicos aplaudieron con una espontaneidad que hacía años no experimentaba. Durante las primeras semanas fui conociendo a cada uno de los niños. Estaba Matías, un nene de 6 años, cuyos padres trabajaban 14 horas por día y que se quedaba con una vecina hasta la noche. Estaba Luciana, una nena que vivía con su abuela porque su mamá se había ido a España a trabajar como empleada doméstica. Estaba Kevin, cuyo papá estaba preso y cuya mamá limpiaba oficinas de noche para mantener a 4 hijos. Cada uno de esos chicos tenía una historia difícil, pero también tenían una capacidad inmensa para dar y recibir cariño. Cuando yo llegaba al aula, corrían a abrazarme como si fuera su abuelo de verdad. Cuando les leía cuentos, me escuchaban con una atención que mis propios nietos nunca me habían dado. Cuando terminaba la hora, me pedían que no me fuera, que les contara un cuento más. Empecé a llevar libros de mi casa, cuentos que había comprado para Esperanza cuando era chica y que habían estado guardados en una caja durante años. Los niños se emocionaban con cada historia nueva, hacían preguntas, inventaban finales diferentes, me pedían que repitiera sus cuentos favoritos. Era como revivir la experiencia de ser padre, pero multiplicada por 25. Después de 3 meses en el programa, la señorita Mónica me contó algo que me llegó al alma. Desde que usted empezó a venir, me dijo, el rendimiento en lectura de la clase mejoró notablemente. Pero más importante que eso, varios chicos empezaron a hablar de usted en sus casas como si fuera su abuelo. Sus familias están agradecidas por el cariño que les da. Una tarde, mientras les leía El Principito a los chicos de segundo grado, Luciana levantó la mano y me hizo una pregunta que me cambió la perspectiva de todo. Abuelo Patricio, me dijo, ¿usted es abuelo de verdad de otros chicos también? Le expliqué que tenía nietos, pero que no los veía muy seguido. ¿Por qué? Me preguntó con esa curiosidad natural de los niños. No supe qué responder. ¿Cómo le explicaba a una nena de 7 años que mis nietos verdaderos no me querían, pero que en esa aula había encontrado 25 nietos que me abrazaban todos los días? ¿Cómo le decía que mi hija me había gritado que me largara de su vida, pero que allí había 25 voces que gritaban mi nombre con alegría cada vez que aparecía? Esa misma semana conocí a Isabela, una psicóloga de 60 años que coordinaba otro programa de la escuela llamado Abuelos Sabios. Era un proyecto donde adultos mayores compartían oficios tradicionales con los niños: carpintería, costura, cocina, jardinería. Isabela había perdido a su esposo 2 años antes y había encontrado en la escuela una nueva razón para levantarse cada mañana. Patricio, me dijo Isabela después de conversar durante 1 hora en el recreo, usted tiene algo especial con los chicos. He visto muchos voluntarios en estos años, pero pocos conectan tan naturalmente con los niños como usted. ¿No le interesaría ampliar su participación en otros programas de la escuela?
Así fue como me convertí en el abuelo oficial de la escuela primaria número 57 de Lanús Este. Además de leer cuentos, empecé a enseñar juegos tradicionales en los recreos, ayudé con las huertas escolares, participé en los festivales donde los chicos mostraban lo que habían aprendido durante el año. Mi agenda semanal se llenó de actividades que me daban propósito y felicidad. Los chicos empezaron a invitarme a sus actos escolares como si fuera su familia. Cuando Matías participó en el acto del Día de la Bandera, me guardó un lugar en primera fila y me presentó a su mamá como mi abuelo Patricio. Cuando Luciana ganó el concurso de dibujo de la escuela, corrió a mostrarme el diploma antes que a nadie. Cuando Kevin aprendió a leer su primer libro completo, me lo dedicó escribiendo para el abuelo Pato, con su letra temblorosa de primer grado. Durante el año que pasé trabajando en la escuela, descubrí algo que nunca había imaginado, que el amor de los nietos no tiene que venir obligatoriamente de los nietos de sangre, que la familia se puede elegir, que el cariño auténtico aparece en los lugares más inesperados, que a los 73 años todavía se puede empezar una historia de amor nueva. Mis tardes ya no eran solitarias. Llegaba a casa después de la escuela lleno de anécdotas para contar, con dibujos que los chicos me habían regalado pegados en la heladera, con la agenda marcada para todos los eventos escolares donde mi presencia era esperada y celebrada. Por primera vez en años me sentía necesario, valorado, querido de manera genuina. En diciembre, durante la fiesta de fin de año de la escuela, pasó algo extraordinario. Los niños de mi grupo de lectura habían preparado una sorpresa para todos los abuelos voluntarios. Cantaron una canción que habían compuesto con ayuda de la maestra de música, donde agradecían a sus abuelos del corazón por todo el amor que les habían dado durante el año. Cuando terminaron de cantar, Luciana se acercó al micrófono y habló en nombre de todos sus compañeros. «Queremos agradecer especialmente al abuelo Patricio», dijo con su vocecita tímida, «porque nos enseñó que los cuentos son como abrazos que entran por los oídos, y porque nos quiere como si fuéramos sus nietos de verdad, aunque nosotros no seamos su familia de sangre». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero por primera vez en meses fueron lágrimas de felicidad. Había encontrado mi lugar en el mundo. Había encontrado una familia que me elegía todos los días. Había encontrado una razón para levantarme cada mañana con ganas de hacer felices a otras personas. Al año siguiente, la directora Beatriz me propuso coordinar un programa nuevo que se iba a llamar Historias de Vida. La idea era que los abuelos voluntarios no solo leyeran cuentos, sino que también contaran sus propias experiencias de vida a los chicos, especialmente oficios que se estaban perdiendo, tradiciones familiares, costumbres de otras épocas. Acepté encantado. Empecé a contarles a los chicos cómo era ser cartero en los años 80, cuando no existía el email y todas las cartas se entregaban a mano. Les hablé sobre los barrios de mi infancia, donde todos se conocían y se cuidaban entre vecinos. Les enseñé juegos tradicionales como el trompo, las bolitas, la rayuela, que muchos no conocían porque solo jugaban con videojuegos. Pero lo más hermoso era cuando les contaba sobre mi experiencia como padre soltero, criando a una hija. Los chicos me escuchaban fascinados cuando les relataba cómo había aprendido a cocinar, a planchar, a trenzar el cabello, a ayudar con las tareas escolares. Muchos venían de hogares donde sus papás hacían esas tareas y se emocionaban viendo que era posible ser papá y mamá al mismo tiempo. Un día, mientras les contaba sobre la importancia de valorar a la familia, Matías me interrumpió con una pregunta directa que me descolocó. «Abuelo Patricio», me dijo, «si usted quería tanto a su hija, ¿por qué ella no viene nunca a la escuela a conocernos? ¿Por qué no sabemos cómo es su familia verdadera?» Esa pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando durante todo el año. Durante 12 meses había estado construyendo una nueva vida, una nueva familia, una nueva identidad como el abuelo Patricio de la escuela. Había sido tan feliz con mi nueva realidad que no me había detenido a pensar qué había pasado con mi antigua realidad, con la hija que me había rechazado, con los nietos que no conocía. Esa noche, por primera vez en un año, pensé seriamente en Esperanza. Habría recibido mi carta.
Habría sentido alguna vez curiosidad por saber cómo estaba. Se habría preguntado qué había sido de mi vida después de aquel día terrible en la puerta de su casa. ¿Les habría contado a sus hijos que tenían un abuelo que los amaba desde la distancia? Decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Fui a un cybercafé y busqué en Facebook el perfil de mi hija. Encontré fotos de sus vacaciones en Brasil, de los cumpleaños de mis nietos, de las reuniones sociales en su club, de la vida perfecta que había construido sin mí. En ninguna foto había rastros de tristeza o de que me extrañara, pero había algo en esas fotos que me llamó la atención. En las imágenes familiares, Joaquín y Amparo aparecían siempre muy serios, muy formales, como si estuvieran posando para una revista, en lugar de disfrutando momentos familiares espontáneos. No había en sus caras la alegría genuina que veía todos los días en los rostros de mis nietos adoptivos de la escuela. Esa observación me hizo pensar en algo que nunca había considerado. ¿Serían realmente felices mis nietos verdaderos en esa vida de lujo y protocolo? ¿Tendrían alguien que les contara cuentos con pasión? ¿Habría en sus vidas adultos que los abrazaran sin esperar nada a cambio? ¿Conocerían el placer simple de jugar en la tierra o de inventar historias fantásticas? Durante las siguientes semanas, esa inquietud creció en mi cabeza. No era que quisiera volver a someterme al rechazo de Esperanza, sino que genuinamente me preocupaba el bienestar emocional de Joaquín y Amparo. Como abuelo, como adulto mayor con experiencia en la crianza de niños, como voluntario que había aprendido mucho sobre las necesidades afectivas de los chicos, sentía una responsabilidad hacia ellos. Decidí escribir una carta diferente, no para Esperanza, sino directamente para mis nietos. Una carta donde les contaba sobre mi trabajo en la escuela, sobre los niños que había aprendido a querer, sobre las historias que contaba y los juegos que enseñaba. Una carta donde les explicaba que tenían un abuelo que pensaba en ellos todos los días y que estaría siempre disponible si alguna vez querían conocerlo. La carta para Joaquín y Amparo era completamente diferente a la que le había escrito a su madre un año antes. No tenía reproches, no tenía tristeza, no tenía pedidos de perdón. Era simplemente la presentación de un abuelo que había encontrado una nueva manera de ser feliz y que quería compartir esa felicidad con sus nietos si ellos alguna vez tenían curiosidad por conocerlo. Queridos Joaquín y Amparo, escribí, soy su abuelo Patricio, el papá de su mamá. Hace un año tuvimos algunos problemas familiares que los adultos no supimos resolver bien, pero eso no significa que yo haya dejado de quererlos o de pensar en ustedes todos los días. Ahora trabajo como voluntario en una escuela enseñando a niños de su edad, y cada vez que veo a algún chico parecido a ustedes, me acuerdo de lo orgulloso que estoy de ser su abuelo. Seguí escribiendo. Si algún día tienen ganas de conocer a su abuelo, me encantaría contarles historias, enseñarles juegos antiguos y escuchar todo lo que ustedes quieran contarme sobre sus vidas. No necesitan pedirle permiso a nadie. Los abuelos y los nietos tienen derecho a conocerse, más allá de los problemas que puedan tener los adultos. Los espero siempre con muchísimo amor. Terminé la carta dándoles mi dirección, mi teléfono y el horario en que trabajaba en la escuela. Si alguna vez pasan por la escuela primaria número 57 de Lanús, los martes y jueves de 2 a 5 de la tarde, pregunten por el abuelo Patricio. Todos los chicos me conocen y los van a ayudar a encontrarme. Espero ese día con muchísima ilusión. Los amo, abuelo Patricio. Mandé la carta al domicilio de Esperanza, pero dirigida específicamente a mis nietos. Sabía que era muy probable que Esperanza la interceptara antes de que llegara a manos de Joaquín y Amparo, pero también sabía que había una pequeña posibilidad de que los chicos la vieran primero, o de que alguien más de la familia decidiera que los niños tenían derecho a conocer la existencia de su abuelo. Pasaron 3 semanas sin respuesta. Durante esos días, seguí con mi rutina en la escuela, pero con una ansiedad extra preguntándome qué habría pasado con mi carta. ¿La habrían leído los niños? ¿Habría hablado Esperanza con ellos sobre mi existencia? ¿Estarían mis nietos preguntándose quién era ese abuelo Patricio que les escribía desde Lanús? Un martes de octubre, mientras estaba leyéndoles Matilda a los chicos de 3er grado, la directora Beatriz entró al aula con una expresión extraña en la cara. «Patricio», me dijo,
Hay dos niños en la dirección que preguntan por el abuelo Patricio. Dicen que son sus nietos y que quieren conocer la escuela donde usted trabaja. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Joaquín y Amparo? ¿Habían venido solos? ¿Cómo habían llegado hasta Lanús? ¿Sabían sus padres dónde estaban? Beatriz me tranquilizó diciéndome que los niños estaban acompañados por una señora mayor que se había presentado como la abuela paterna y que habían venido en auto hasta la escuela. Caminé hasta la dirección con las piernas temblorosas. En el pasillo me crucé con Luciana, que me agarró de la mano y me preguntó por qué estaba tan nervioso. Le expliqué que iba a conocer a mis nietos de sangre por primera vez en mucho tiempo. ¿Los nietos que no lo querían? Me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. No sé si no me quieren, Luciana. Hoy lo voy a descubrir. Cuando entré a la dirección, vi a Joaquín y Amparo sentados en las sillas para visitas, acompañados por una señora de unos 70 años que supuse era Gladys, la madre de Rodrigo. Los niños me miraron con una mezcla de curiosidad y timidez. Habían crecido mucho desde la última vez que los había visto, y ahora tenían 12 y 9 años, respectivamente. ¿Ustedes son Joaquín y Amparo?, les pregunté acercándome lentamente para no asustarlos. Ellos asintieron sin decir nada. ¿Y ustedes saben quién soy yo? Otra vez asintieron. Joaquín fue el primero en hablar. Usted es nuestro abuelo Patricio, el que les enseña a leer a los niños. Recibimos su carta y queríamos conocer su escuela. Gladys me explicó que los niños habían encontrado mi carta antes de que Esperanza llegara del trabajo y que habían insistido durante días en conocer a su abuelo materno. Rodrigo se había opuesto rotundamente, pero ella había decidido traerlos sin autorización porque consideraba que los nietos tenían derecho a conocer a su abuelo, especialmente después de leer mi carta. Patricio, me dijo Gladys, yo no sé qué problemas hubo entre usted y mi nuera, pero estos chicos llevan toda la vida preguntando por sus abuelos maternos. Cuando leyeron su carta y se enteraron de que tenían un abuelo que trabajaba con niños, no pudieron dormir durante 3 noches pidiendo que los trajera a conocerlo. Amparo, que había permanecido callada hasta ese momento, se acercó a mí y me dijo algo que me derritió el corazón. Abuelo Patricio, ¿es verdad que usted les cuenta cuentos a los niños todos los días? ¿Es verdad que los quiere como si fueran sus nietos de verdad? ¿Podemos conocer a los niños de su escuela? ¿Puede contarnos un cuento a nosotros también? Le pregunté a Beatriz si podía llevar a mis nietos al aula donde trabajaba, para que conocieran a los chicos y vieran cómo funcionaba el programa de lectura. Ella accedió encantada, diciendo que para los alumnos iba a ser muy especial conocer a la familia verdadera de su abuelo voluntario favorito. Cuando entramos al aula de 3er grado, los 23 chicos que estaban terminando un ejercicio de matemática se dieron vuelta para ver quiénes eran los visitantes. La señorita Patricia nos presentó. Chicos, les dijo, el abuelo Patricio trajo a sus nietos Joaquín y Amparo para que conozcan nuestra aula y vean cómo trabajamos con la lectura. La reacción de los niños fue inmediata y espontánea. Se pusieron de pie y empezaron a aplaudir como si mis nietos fueran celebridades que habían venido a visitarlos. Matías se acercó corriendo a Joaquín. «¡Qué suerte que tenés!», le dijo. «Tu abuelo es el mejor abuelo del mundo. Nos cuenta cuentos increíbles y siempre nos trae sorpresas». Luciana tomó de la mano a Amparo y la llevó hasta mi escritorio. «Mirá», le dijo mostrándole una carpeta llena de dibujos. «Acá guardamos todos los dibujos que hacemos después de que el abuelo Pato nos cuenta los cuentos. ¿Querés que te contemos cuál es nuestro cuento favorito?». Durante la siguiente media hora, mis nietos de sangre y mis nietos adoptivos compartieron el aula como si fuera la cosa más natural del mundo. Joaquín ayudó a Kevin con un problema de matemática que no podía resolver. Amparo se sentó en el suelo con las nenas a escuchar el resumen del último cuento que habíamos leído. Todos los chicos competían por contarles anécdotas sobre su abuelo Patricio. Lo que más me emocionó fue ver la cara de felicidad genuina de Joaquín y Amparo. Por primera vez desde que los conocía, los vi relajados, espontáneos, disfrutando del momento sin protocolo ni formalidades. Se reían con las ocurrencias de los otros chicos, hacían preguntas con curiosidad natural, participaban de los juegos sin preocuparse por ensuciarse la ropa.
Cuando llegó la hora de que mis nietos se fueran, todos los chicos de la escuela se juntaron para despedirlos. Les regalaron dibujos, les prometieron que la próxima vez les iban a mostrar la huerta, les pidieron que volvieran pronto para escuchar cuentos juntos. Joaquín y Amparo estaban radiantes de felicidad. En la despedida, Joaquín me abrazó por primera vez en su vida y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Abuelo, ahora entiendo por qué todos estos chicos lo quieren tanto. Usted es divertido, es cariñoso y hace que uno se sienta especial. ¿Podemos volver otro día? ¿Puede venir a nuestra casa a contarnos cuentos como les cuenta a ellos? Amparo también me abrazó y me preguntó si podía llamarme por teléfono cuando quisiera escuchar un cuento antes de dormir. Le dije que podía llamarme cuando quisiera, para lo que quisiera, que yo siempre iba a tener tiempo para hablar con ella. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Es que nosotros nunca tuvimos un abuelo que fuera solo nuestro, me dijo. Gladys me acompañó hasta el auto y antes de irse me dijo algo que me tranquilizó mucho. Patricio, estos niños acaban de descubrir que tienen un abuelo maravilloso. No se preocupe por Rodrigo o por Esperanza. Yo me voy a encargar de que Joaquín y Amparo puedan mantener contacto con usted. Los nietos tienen derecho a conocer a sus abuelos, y estos nietos específicamente necesitan el tipo de cariño que usted sabe dar. Esa noche no pude dormir de la emoción. Después de 2 años de dolor, después de meses construyendo una nueva vida, después de haber encontrado una familia adoptiva que me quería, de repente había recuperado también el acceso a mi familia de sangre. Pero no como el padre rogando por el cariño de una hija ingrata, sino como un abuelo que había demostrado tener mucho para ofrecer. Al día siguiente, Joaquín me llamó desde el teléfono de su abuela Gladys. Abuelo Patricio, me dijo, ayer cuando llegamos a casa, le contamos a mamá y papá sobre la escuela y sobre todos los chicos que lo conocen. Papá se enojó mucho, pero mamá se quedó muy callada. Después escuché que hablaban en el cuarto y mamá le decía a papá que tal vez se habían equivocado. Esa misma semana recibí una llamada inesperada. Era Esperanza. Habló con una voz que hacía años no le escuchaba. Una voz suave y un poco temblorosa que me recordó a la nena que había criado con tanto amor. Papá, me dijo, necesito hablar con vos. ¿Podemos encontrarnos en algún lado para conversar? Nos encontramos en una confitería del centro de Avellaneda, territorio neutral, donde ninguno de los dos se sintiera incómodo. Esperanza llegó vestida de manera más sencilla que la última vez que la había visto, sin joyas ostentosas, sin el aire de superioridad que había caracterizado nuestros últimos encuentros. Parecía la ejecutiva profesional que era, pero también parecía mi hija. Papá, me dijo después de pedir café para los dos, Joaquín y Amparo no paran de hablar de la visita a tu escuela. Me contaron que sos el abuelo favorito de 25 chicos, que todos te adoran, que tenés una vida muy activa y feliz. Me contaron cosas sobre vos que yo no sabía. Le expliqué que durante el último año había encontrado una nueva manera de ser útil y feliz, que trabajar con niños me había devuelto el sentido de propósito que había perdido cuando ella me había rechazado. Pero le aclaré que no había hecho nada de eso para demostrarle nada a ella, sino porque genuinamente había descubierto que tenía mucho amor para dar y había encontrado niños que querían recibirlo. Esperanza se quedó callada durante mucho tiempo. Después me miró a los ojos y me dijo algo que había estado esperando escuchar durante 2 años. Papá, creo que cometí un error terrible. Creo que me dejé llevar por la opinión de Rodrigo y por la presión social de encajar en un mundo que no era el mío. Creo que en el camino me olvidé de quién eras realmente y de todo lo que habías hecho por mí. Me explicó que después de la visita de los chicos a mi escuela, había tenido varias conversaciones largas con Gladys, quien le había hecho reflexionar sobre la importancia de mantener los vínculos familiares. También había hablado con otras madres del colegio de sus hijos y había descubierto que muchas envidiaban la relación cercana que otras familias tenían con los abuelos. Joaquín y Amparo me pidieron que les contara sobre su infancia, me dijo Esperanza, sobre cómo era su mamá, sobre cómo los crié cuando era chica, y yo me di cuenta de que no tengo casi recuerdos específicos para compartir con ellos. Me di cuenta de que en algún momento dejé de valorar todo lo que vivimos juntos.
Le pregunté directamente qué esperaba de esa conversación, qué quería que pasara entre nosotros. No quería ilusionarme con un reencuentro que después no se sostuviera, y tampoco quería que usara a mis nietos como herramienta de negociación para conseguir algo que necesitara de mí. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «no quiero nada de vos excepto perdón. Y quiero pedirte que vuelvas a ser parte de nuestras vidas, no como el abuelo que viene de visita una vez por mes, sino como el abuelo que mis hijos necesitan y que yo perdí por estúpida». Esa conversación fue el comienzo de una reconstrucción lenta, pero genuina de nuestra relación. No volvimos a ser la familia unida que habíamos sido cuando Esperanza era chica, pero sí logramos construir una relación adulta donde yo tenía mi lugar respetado como padre y como abuelo, y donde ella había aprendido a valorar lo que yo podía aportar a la vida de sus hijos. Joaquín y Amparo empezaron a visitarme regularmente en mi departamento de Lanús. Al principio venían con Esperanza, pero después empezaron a venir solos en colectivo, como una aventura de niños grandes que iban a visitar a su abuelo en el barrio. Descubrieron el placer de los domingos simples: milanesas caseras, televisión en el sillón, juegos de mesa, conversaciones sin horario. También empezaron a acompañarme a la escuela cuando no tenían clases. Se hicieron amigos de mis otros nietos y participaban de las actividades como si fueran parte del programa de voluntarios. Joaquín ayudaba a los chicos más grandes con las tareas de matemática, y Amparo se especializó en enseñar juegos de manos a las nenas más pequeñas. Lo más hermoso fue ver cómo la experiencia de la escuela había cambiado también la perspectiva de mis nietos sobre la educación y sobre los vínculos sociales. En su colegio privado todo era competencia, notas, rendimiento académico. En mi escuela pública habían descubierto que aprender podía ser divertido, que ayudar a otros era satisfactorio, que la diversidad social enriquecía las experiencias. «Abuelo», me dijo Joaquín un día después de haber ayudado a Kevin con los problemas de fracciones, «me gusta más venir a tu escuela que ir a mi colegio. Acá todos somos amigos de verdad. En mi colegio cada uno solo piensa en ser mejor que los otros. Acá pensamos en cómo ayudarnos entre todos». Durante los siguientes meses, mi vida se llenó de una manera que nunca había imaginado posible. Tenía mis nietos adoptivos de la escuela que me esperaban cada martes y jueves, con abrazos y cuentos nuevos. Tenía mis nietos de sangre que venían los fines de semana a compartir tardes de abuelo tradicional, y tenía una hija que había vuelto a llamarme papá con cariño genuino. Esperanza empezó a participar también de algunas actividades de la escuela. Vino como invitada a contar sobre su trabajo en administración de empresas cuando hicimos la Semana de las Profesiones. Ayudó a organizar la kermés de fin de año, aportando contactos de proveedores que donaron premios para los juegos. Vio de primera mano el impacto que mi trabajo tenía en la comunidad educativa. Un día me dijo algo que me demostró cuánto había cambiado su perspectiva. «Papá», me dijo, «antes yo pensaba que para que mis hijos fueran exitosos, tenían que estar rodeados solo de gente exitosa como nosotros, pero ahora veo que lo que realmente los está haciendo felices es estar rodeados de gente que los quiere de verdad, como vos y como todos estos chicos de la escuela». El año pasado, en diciembre, la escuela organizó una ceremonia especial para reconocer a los abuelos voluntarios que habían participado del programa durante más de 2 años consecutivos. Era un evento sencillo pero muy emotivo, donde cada grupo de niños le dedicaba algo especial a su abuelo adoptivo. Cuando llegó mi turno, 25 niños subieron al escenario y cantaron una canción que habían compuesto especialmente para mí. La letra decía: «Gracias, abuelo Patricio, por enseñarnos a soñar, por contarnos aventuras que nos hacen imaginar. Gracias por tu paciencia, por tu amor incondicional, por demostrarnos siempre que la familia es algo más que sangre normal». En la primera fila estaban sentados Joaquín y Amparo, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Al lado de ellos estaba Esperanza, que también lloraba viendo el cariño que me demostraban todos esos niños. Y al lado de ella estaba Gladys, que había insistido en venir porque consideraba que era un evento familiar importante. Después de la ceremonia, mientras compartíamos un refrigerio en el patio de la escuela,
Esperanza se acercó al grupo de niños que estaba conmigo y les dijo algo que me emocionó profundamente. «Chicos», les dijo, «quiero agradecerles porque ustedes me ayudaron a recuperar a mi papá. Yo había olvidado lo maravilloso que era, pero ustedes me lo recordaron viéndolo todos los días con sus ojos de niños». Hoy, 2 años después de aquel día terrible en que mi hija me gritó que me largara de su vida, puedo decir que la mayor humillación de mi existencia se convirtió en la puerta hacia la mayor felicidad que he experimentado jamás. Porque a veces el destino nos pone en los lugares más dolorosos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Tengo 75 años y una agenda más llena que cuando tenía 30. Los martes y jueves trabajo en la escuela con mis nietos adoptivos. Los sábados Joaquín y Amparo vienen a pasar el día conmigo en Lanús. Los domingos almorzamos en familia en la casa de Esperanza, donde ahora soy un invitado bienvenido y respetado. Los lunes participo de un taller de escritura para adultos mayores, donde estoy escribiendo la historia de mi vida. La relación con Esperanza nunca va a volver a ser la misma que teníamos cuando era chica, pero es una relación nueva que funciona bien para los adultos que somos ahora. Ella aprendió a valorar lo que yo puedo aportar a su vida y a la vida de sus hijos. Yo aprendí que no tengo que rogar por el amor de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Mis nietos verdaderos ahora tienen un abuelo presente y activo que los escucha, los consiente sin malcriarlos, y los ayuda a entender que la familia es más que protocolo y estatus social. Joaquín me dijo el mes pasado que cuando sea grande quiere ser maestro para trabajar con niños como hago yo. Amparo me dijo que quiere estudiar psicología para ayudar a familias que tienen problemas como los que tuvimos nosotros. Y mis nietos adoptivos de la escuela me siguen recibiendo cada semana con abrazos, cuentos nuevos y esa capacidad infinita que tienen los niños para dar amor sin condiciones. Este año se sumaron 15 chicos nuevos al programa, porque las familias piden específicamente que sus hijos participen del grupo del abuelo Patricio. Rodrigo nunca se reconcilió completamente conmigo, pero aprendió a respetarme cuando vio el impacto positivo que mi presencia tenía en sus hijos. Ahora me saluda cordialmente cuando voy a su casa, y a veces hasta me pregunta consejos sobre cómo manejar determinadas situaciones con Joaquín y Amparo. No somos amigos, pero ya no somos enemigos. El collar de perlas que compré para el cumpleaños de Esperanza finalmente llegó a sus manos el día de la madre del año pasado. Se lo regalé durante el almuerzo familiar, explicándole que lo había comprado 2 años antes para demostrarle mi amor, pero que ahora se lo daba para demostrarle mi perdón. Se emocionó hasta las lágrimas cuando se lo puso, y dice que es su joya favorita. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo muy importante. Si alguna vez te sentís rechazado por tu propia familia, si alguna vez pensás que ya no servís para nada porque te hicieron creer que sos una molestia, recordá mi historia. Recordá que el amor que tenés para dar no se tiene que desperdiciar, aunque las personas que más querés no sepan valorarlo. Hay un mundo lleno de gente que necesita exactamente lo que vos tenés para ofrecer. Hay niños sin abuelos, abuelos sin nietos, familias incompletas esperando que alguien como vos aparezca para llenar los espacios vacíos. El amor no se agota cuando te lo rechazan, se multiplica cuando encontrás donde entregarlo genuinamente. A veces el destino nos quiebra para después reconstruirnos más fuertes. A veces nos aleja de las personas que creíamos que necesitábamos para acercarnos a las personas que realmente nos necesitan. A veces nos humilla para enseñarnos el verdadero valor de nuestra dignidad. A veces nos duele para después llenarnos de una felicidad que no habríamos conocido sin haber pasado por ese dolor. Mi historia no es única. En este mundo hay miles de abuelos abandonados que podrían convertirse en abuelos adoptivos. Hay miles de niños que necesitan figuras amorosas en sus vidas. Hay miles de familias rotas que podrían sanar si alguien tuviera el coraje de dar el primer paso hacia la reconciliación. El programa de abuelos voluntarios de mi escuela se ha expandido a otras 20 escuelas del distrito. Cada vez más adultos mayores descubren que tienen mucho para dar y encuentran lugares donde ese amor es valorado y necesitado.
Cada vez más niños conocen el placer de tener abuelos que los eligen por cariño, no por obligación. Cuéntame si esta historia te sirvió para algo. Cuéntame si te identificaste con alguna parte. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que importa no es cuántas veces te rechazaron quienes creías que tenían que quererte, sino cuántas veces fuiste capaz de levantarte y encontrar nuevas maneras de ser feliz a pesar del dolor. Los milagros no siempre vienen vestidos de milagros. A veces vienen vestidos de humillaciones que nos fuerzan a cambiar de rumbo. A veces vienen disfrazados de finales que en realidad son comienzos. A veces vienen en forma de niños que te abrazan sin conocerte, de hijas que aprenden a valorarte cuando casi te habían perdido, de vidas que se reconstruyen cuando parecía que ya no había nada que reconstruir. Hoy tengo 75 años y puedo decir con certeza que los últimos 3 han sido los mejores de mi vida. No porque haya recuperado a mi familia de sangre, sino porque aprendí a construir familias del corazón que nadie me puede quitar. No porque mi hija haya vuelto a respetarme, sino porque aprendí a respetarme a mí mismo, independientemente de lo que opinen otros. El día que mi hija me gritó que me largara de su vida, solo quería abrazarla en su cumpleaños. Nunca imaginé que esa humillación me iba a llevar hasta 25 niños que ahora me abrazan todos los días. A veces el destino nos pone en los lugares más dolorosos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar.